Oli, hoy te traigo una pregunta. ¿Alguna vez has hecho tanto ejercicio al grado de sentir que ya no puedes más, que tienes un cansancio extremo que ya no te deja avanzar? Por más que tú tengas fuerza mental y fuerza de voluntad, el cuerpo te dice no, basta, hasta ahí ya no puedo y ya no me voy a mover. Y esto suele suceder cuando una persona realiza mucho ejercicio o con intensidades altas o con intensidades a las que no está acostumbrado, ya sea como subir un cerro, subir una montaña o caminar, hacer una caminata muy larga por algún sendero. Pues este tipo de actividades requieren mucha demanda energética y no siempre es por falta de voluntad o por una mente limitada, sino más bien que los músculos pues ya no pueden, ya no quieren seguir y por lo tanto te paran. Pero también existen otros factores que tienen que ver con la motivación o el agotamiento mental, que incluso cuando tus músculos quieren seguir avanzando, quieren seguir logrando el objetivo, pues simplemente el cerebro dice ya no puedo. Antes de seguir, quiero comentarte que la fatiga no es exclusiva del ejercicio intenso. Hay varios factores que pueden provocarla incluso sin hacer actividad física fuerte. ¿Y qué es la fatiga? La fatiga puede ser establecida como la incapacidad de seguir generando un nivel de fuerza o como la incapacidad de mantener la intensidad de un ejercicio determinado. La fatiga también se puede definir como esa sensación de cansancio que está determinada por la disminución del rendimiento deportivo que se origina después de realizar un ejercicio de alta intensidad o de un tiempo muy prolongado. En palabras más generales, la fatiga es ese cansancio que tú sientes cuando tu cuerpo te dice ya no puedo más, ya no puedo seguir con esta actividad, por más que tú tengas la voluntad, por más que tu mente esté enfocada a terminar, no sé, a llegar a la cumbre de la montaña. Y tu cuerpo te dice ya por favor detente. Eso básicamente es la fatiga y la empiezas a sentir cuando ya llevas mucho tiempo haciendo la actividad o después de hacer la actividad. Y en la fatiga se pueden reconocer dos tipos, fatiga central y fatiga periférica. La fatiga central es clasificada como una fatiga neurológica o neurofisiológica, es decir, que no depende de los músculos, sino más bien que depende de la actividad cerebral y de los mecanismos de control motor. Esta fatiga se origina en el sistema nervioso central que abarca el cerebro y la médula espinal. Afecta la capacidad del cerebro para activar a los músculos y está relacionada con factores neurológicos y psicológicos. Anteriormente te había dicho que la fatiga no siempre depende de la motivación o de las ganas que tú tengas de seguir avanzando, pero conforme vas avanzando, conforme vas haciendo la actividad, puede llegar a aparecer un agotamiento mental, que también, o sea, tu cabeza te diga ya párale, ¿no? O sea, que tu cabeza y tu cuerpo te digan ya no aguanto. Justamente por eso la fatiga central abarca factores neurológicos y psicológicos. Las causas principales de la fatiga central son la alteración en los neurotransmisores, falta de motivación o agotamiento mental, estrés térmico o deshidratación, que estos alteran la señal nerviosa. Y tú te preguntarás cómo es que actúa la fatiga central. Pues básicamente el cerebro decide hacer una reducción en la activación muscular, disminuyendo por lo tanto la fuerza voluntaria, incluso cuando el músculo aún tiene energía disponible. En resumen, el problema está en el control nervioso del músculo, más no en el músculo como tal. Básicamente, en la fatiga central, el cerebro es el que decide hacer una reducción en la actividad muscular y tiene tres causas principales, que son la alteración en los neurotransmisores, la falta de motivación o agotamiento mental, y el estrés térmico o deshidratación. Y de estas causas principales te quiero dar más detalles. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que se encargan de transmitir señales entre el cerebro y los músculos. Durante el ejercicio, los mensajeros pueden alterar sus niveles y los principales son serotonina, dopamina y noradrenalina. La serotonina elevada puede generar una sensación de cansancio o somnolencia, que esta última básicamente es esa sensación de sueño o de cansancio muy extremo. La dopamina baja reduce la capacidad de generar fuerza y la noradrenalina baja disminuye el estado de alerta y la coordinación. Y el hecho de que los neurotransmisores tengan niveles alterados provoca que el cerebro limite las señales hacia los músculos, provocando una reducción del rendimiento, incluso si tu musculito todavía quiere seguir adelante y todavía tiene mucha energía. Bueno, la fatiga central no solamente es física, también puede ser psicológica. Cuando hay cansancio o existe una desmotivación, el cerebro reduce las señales que manda a los músculos justamente para bajar ese rendimiento. Y todo esto provoca una disminución en la fuerza, una disminución en la resistencia y sensación de cansancio generalizado. La temperatura elevada y la pérdida de agua y electrolitos afectan el funcionamiento de las células y la sinapsis, que la sinapsis básicamente es el punto de conexión entre células y sirve como puente para la transmisión de señales eléctricas y químicas. Esto provocaría un retraso de los impulsos nerviosos que van del cerebro hasta los músculos, así como también señales menos eficientes y mayor sensación de cansancio o de esfuerzo.
Como ya te lo había dicho al principio, la fatiga central básicamente es por parte del sistema nervioso central, del cerebrito. Aquí el punto es que los músculos quieren seguir chambeando, quieren seguir trabajando, quieren lograrlo. Y esta fatiga no depende como tal de los músculos, sino más bien de factores neurológicos que estén sucediendo a nivel del sistema nervioso central y psicológicos, ¿no? De lo que tú estés percibiendo, de que a lo mejor la actividad en algún momento deja de ser de tu agrado y ya no quieres hacerlo, y simplemente se provoca esta fatiga que impide que tus músculos puedan seguir avanzando, porque automáticamente se reduce la función muscular. Bueno, no se reduce la función, sino más bien la activación muscular. Y cuando hay una reducción en esta activación, pues obviamente, por ende, hay una reducción en el rendimiento, lo que pues ya no te deja avanzar. La fatiga periférica es la famosísima fatiga muscular. Actúa directamente sobre los músculos, afectando su capacidad de contraerse correctamente. La fatiga periférica o muscular actúa de manera en que el músculo ya no puede mantener la contracción con la misma fuerza, independientemente de que el cerebro siga enviando señales de que te tienes que mover. Entonces, esa es la fatiga muscular. Esta fatiga periférica, a diferencia de la fatiga central, que está dada por el cerebro y que dice, ¿sabes qué? Músculos hay que apagarse porque ya me cansé. La fatiga muscular, pues básicamente son los músculos que se apagan solitos, aunque el cerebro les esté diciendo, oye, sigue, avanza. Es ahí cuando por más que tú quieres continuar, el cuerpo dice, no, conmigo ya no, conmigo ya no, chica. O sea, yo ya no quiero avanzar, ya estoy extremadamente cansado. Entonces, pues, es eso. O sea, y en palabras muy generales, la fatiga periférica, el problema está en el músculo, que ya no quiere. Las causas principales de la fatiga muscular son la acumulación de metabolitos, la disminución de ATP y la fosfocreatina, alteraciones en la liberación o recaptación de calcio dentro del músculo y el estrés oxidativo. Y si tú no me entendiste, mi querido seguidor, no te preocupes porque te voy a dar todos los detalles de las causas principales. Durante el ejercicio intenso, el músculo produce metabolitos residuales, que básicamente son sustancias químicas, y los principales en la fatiga muscular son los iones de hidrógeno, lactato y amonio. Los iones de hidrógeno aumentan la acidez del músculo, lo que dificulta la contracción muscular. El lactato contribuye a dar una sensación de dolor, ardor y fatiga, aunque no sea el causante directo del daño. El amonio es ese metiche que interfiere entre la comunicación del nervio con el músculo, provocando una disminución en la eficiencia de la contracción muscular. Y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con los metabolitos. El músculo también ocupa una fuente de energía llamada ATP, que ayuda con la contracción muscular, y la fosfocreatina ayuda a que el ATP se regenere rápidamente. Durante el ejercicio intenso o prolongado, las reservas de ATP se agotan. Y básicamente los músculos sin ATP no pueden mantener una contracción, provocando inmediatamente la fatiga y por lo tanto la pérdida de fuerza. El calcio es un componente esencial para iniciar la contracción muscular. Si existe una alteración en su liberación o su recaptación, obviamente la contracción muscular no se va a llevar de manera eficiente, va a provocar la fatiga hasta llegar a la pérdida de fuerza. El estrés oxidativo básicamente se trata que durante el ejercicio prolongado o muy intenso se liberan sustancias que pueden dañar proteínas u otros tejidos de las células. Y todo esto provocará que el músculo pierda eficiencia para regenerar ATP y la capacidad de mantener contracciones sostenidas, acelerando por lo tanto la fatiga muscular. En conclusión, la fatiga periférica ocurre dentro de los músculos y esto es provocado gracias a la producción de metabolitos, agotamiento de energía, alteraciones en el calcio o daño oxidativo, reduciendo de manera automática la capacidad del músculo para contraerse. Y pues obviamente bajando el rendimiento y tu músculo diciéndote, ya no quiero jalar, ya no cuentes conmigo porque ya no te voy a llevar a ningún lado. Y bueno, mi querido seguidor, ya casi para terminar con el tema de fatiga dada por actividad física intensa, te quiero platicar las causas de la fatiga de manera general, pero pues sí muy detallada. Entonces vamos. Ok, en palabras prácticas, las causas son el ejercicio prolongado, agotamiento de glucógeno muscular, déficit de oxígeno muscular, acumulación de metabolitos, deshidratación y pérdida de electrolitos y la elevación de la temperatura. De todas las causas o razones principales que pueden ocasionar una fatiga, pues estas son las más comunes. Entonces, por eso quería mencionarlas y por eso te quiero contar así de manera detallada qué es lo que sucede en cada una de estas causas. En el ejercicio intenso o prolongado, durante un esfuerzo como subir un cerro o una montaña, los músculos trabajan mucho y de forma muy sostenida, lo que provoca que el ATP se desgaste más rápido, o sea que el consumo del ATP sea más alto.
En este tipo de actividades hay muchísima demanda energética, por lo tanto se llega a superar la producción del ATP. Y esto provoca que las fibras musculares no se contraigan con la misma fuerza, provocando automáticamente la fatiga muscular. Y si tú, mi querido seguidor, no sabes qué es el ATP, te lo voy a explicar. Significa adenosin trifosfato. Esta básicamente es una molécula de energía que tienen todas las células del cuerpo y se encarga de que las células funcionen de manera correcta. O sea, es la pila que le da las células para que realicen sus funciones y básicamente tú puedas estar al 100. En otras palabras, el ATP es muy conocido como la moneda energética del organismo. Este ATP es la fuente de energía que permite la contracción muscular y todas las funciones vitales. Cuando el ATP se agota o no se regenera con suficiente rapidez, los músculos pues no pueden mantener su rendimiento. ¿De dónde sale el ATP? El glucógeno es una sustancia que tenemos en el cuerpo y funciona como un combustible para producir ATP en el músculo. Y cuando el glucógeno se agota, la célula no tiene la materia prima para justamente generar el ATP, por lo tanto pues no hay energía. Y esa pérdida de energía es igual a la disminución del ATP, promoviendo que el músculo pierda fuerza y resistencia y por lo tanto nos lleve a lo mismo, a la fatiga periférica. ¿Y de dónde sale el glucógeno? ¿De dónde sale ese combustible que nos ayuda a generar ATP? Pues este es la reserva de glucosa en el cuerpo, que se usa cuando hace falta energía durante un esfuerzo intenso. El déficit de oxígeno, que en el músculo se conocería como una hipoxia muscular, pues básicamente se da porque el músculo no recibe el oxígeno necesario. Y si no recibe la oxigenación necesaria, pues por lo tanto no va a haber una regeneración de la energía. Entonces, al no tener energía, al no tener ATP, también se producen otras sustancias que son las moléculas, que en este caso es el lactato y los iones de hidrógeno, que también contribuyen mucho a la fatiga. Cuando tú haces un ejercicio o esfuerzo muy intenso, los músculos consumen más oxígeno. ¿Y dónde viaja el oxígeno? Pues el oxígeno viaja en la sangre y pues la sangre no se da abasto para transportar el oxígeno así de rápido. Y justamente se genera un déficit en la oxigenación provocando una hipoxia, que es algo temporal, o sea, en una persona sana que hiciste el ejercicio de repente, o sea, es algo temporal. También esta deficiencia de oxígeno se puede deber por la altura. O sea, si tú estás en una montaña que está muy alta, hay menos oxígeno y por lo tanto, pues así menos va a llegar oxígeno a los músculos. También por el esfuerzo puede haber una fatiga respiratoria o cardiovascular que puede enlentecer todavía más el proceso de oxigenación. Y bueno, algo que tú puedes ver y sentir que pueden ser consecuencias de una hipoxia muscular es el ardor y los temblores que se dan básicamente por los metabolitos que son el lactato y los iones de hidrógeno y pues que ya estés muy cansado, que ya tengas fatiga por la falta de esa energía, por la falta del ATP. Bueno, todas estas causas que provocan la fatiga se van de la mano. O sea, la acumulación de metabolitos, como ya te había mencionado, que es el lactato, iones de hidrógeno y amonio, pues provocan ciertas alteraciones a nivel muscular. Que los iones de hidrógeno se encargan de irritar el músculo y hace que se canse más rápido. El lactato hace que tú sientas dolor y el amonio confunde al cerebro y al músculo. El amonio es como tu pariente la amarranavajas. Y bueno, la deshidratación y la pérdida de electrolitos también es un factor muy importante para desarrollar la fatiga. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo excesivo, pues sudamos y en ese sudor perdemos agua y electrolitos. Electrolitos como sodio, calcio y potasio. Que estos electrolitos son esenciales para la contracción muscular y para la transmisión de señales nerviosas. Pues obviamente sin el agua y sin los electrolitos, los músculos no se van a contraer de manera correcta y se van a cansar más rápido. Bueno, no es que haya una falla más bien en la contracción, sino que más bien hay una disminución en la eficiencia, o sea, no se van a contraer como quizás al principio de tu actividad que pues aguantabas mucho. Y por todas estas razones, pues se va generando la fatiga y justamente esa eficiencia pues va disminuyendo y lo que provoca pues el bajo rendimiento y que ya no te quieras mover. Y bueno, no sé si has notado que cuando estás haciendo ejercicio o haces un esfuerzo físico muy intenso en actividades que normalmente no practicas muy seguido, pero si te gustan, pues hay un aumento de temperatura, lo que también puede llegar a alterar la parte muscular y provocar la fatiga temprana. Y bueno, básicamente esto sería todo lo que tiene que ver con la fatiga que es provocada por esfuerzo. Y si tú, mi querido seguidor, quieres saber más detalles, te voy a dejar un texto para que vayas a leerlo, ¿no? Porque tú también, o sea, tú también échale ganas. Te voy a dar algunos datos así como que muy relevantes. Te voy a poner la imagen para que busques el texto. Y posteriormente a eso,
te voy a platicar qué onda con la fatiga que precisamente no es provocada por ejercicio. Porque ya te decía al principio del video que luego la fatiga está dada también por otros factores, pero así te voy a decir ya muy general, ¿no? Porque pues ya se hizo largo este video. Que obviamente este texto y este autor habla de la fatiga central y de la fatiga periférica, pero él concluye que no existe un censo científico sobre cuál tipo de fatiga se presenta primero. Entonces, no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y bueno, que dice que todo depende del tipo de ejercicio, ya sea ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia o ejercicio de velocidad, la duración y la intensidad, el nivel de entrenamiento, factores ambientales como calor, deshidratación y altura. Es muy importante que tomen agua, que tomen agua y que se vayan comiendo sus snacks, que les aporten carbohidratos justamente para aguantar. Y bueno, también dice, en algunos casos la fatiga muscular puede fatigar al sistema nervioso. Y en otros casos, la fatiga central aparece primero y justamente es la que limita a los músculos, la que dice, no, los músculos se apagan. Pero bueno, eso al parecer en este texto todavía no está comprobado o todavía pues no se sabe qué va primero y qué va después. Pero bueno, como ya les dije, o sea, y como aquí el mismo autor lo dice, o sea, depende de muchas características y muchos factores al momento de que tú estés haciendo ese esfuerzo. Y bueno, en este texto lo que yo les puedo resumir en poquísimas palabras, que ya fue todo lo que te conté casi, es que la fatiga periférica es igual a una fatiga muscular y ocurre en el músculo. La fatiga central es igual a una fatiga neurológica que ocurre en el cerebro o en el sistema nervioso central. Ambas se combinan para producir la sensación general de cansancio o pérdida del rendimiento. Te voy a dejar una tabla, te voy a poner aquí una tabla, a ver si la alcanzas a ver, si no ya después subo la imagen. Que me la dio la inteligencia, porque sí, vamos a usar inteligencia para aprender mejor todos. Y para que veas las diferencias así ya más claras de la fatiga central y la fatiga periférica. Ya para que esté así como más básico y más entendible, aquí te voy a dejar la tablita. Bueno, mi querido seguidor, ahora sí para terminar y como te decía muy al principio del video, la fatiga no solamente se da por ejercicio, o sea, se puede dar por otros factores. Existen otros factores como lo pueden ser enfermedades, estrés, sueño insuficiente, mala nutrición, medicamentos o condiciones ambientales. A veces el músculo se puede llegar a cansar no precisamente porque no tenga energía o porque no tenga oxígeno o porque no lleguen señales correctas desde el cerebro, sino que también puedes sentirte fatigado incluso estando en reposo o con una actividad ligera. Pero eso sí, o sea, eso sí no es normal. Estas características que te digo de que te puedes sentir fatigado en reposo o con actividades ligeritas, pues más que nada se ven asociadas a otro problema como de alguna enfermedad. Entonces, si tú sientes todo eso, si tú estás fatigado sin hacer nada, vete a checar, vete con tu médico porque puede ser otra cosita y al rato no queremos que se vuelva más grande, o sea, trátate primero. Y bueno, mi querido seguidor, cuéntame si sabías lo que te estaba pasando, si sabías que ese cansancio extremo que sentías a veces es fatiga, o sea, que el hecho de que tu cuerpo ya no quiere, que te dice, no, ya no quiero seguir, ya me cansé, y que tú tienes así tu mente de que no, yo quiero llegar a la cumbre, yo quiero terminar el recorrido, o de lo contrario, ¿no? Que quizás ese tipo de actividades no es lo tuyo, que ya te aburrió, y que justo por eso empieza la fatiga, porque quizás no es tan atractivo y simplemente el cerebro decide apagar tus músculos y decir, no, pues ya para qué avanzamos si no nos está gustando, ¿no? Independientemente de los otros factores de la hidratación, de sustancias que se liberan y pueden alterar a los músculos y pues de esa falta de energía, ¿no? O sea, independientemente de eso, porque son muchas cosas, porque tampoco quiero decirte que todo esto es igual a fatiga, o sea, sí van de la mano, pero puede ser que no todo te lleve a la fatiga. Por ejemplo, yo sí estoy acostumbrada a hacer ciertas actividades de cerros, de montañas, la verdad es que sí me gustan bastante, pero por ejemplo, o sea, de esas cosas que dicen, que te hacen valorar tu vida, que te hacen decir, ay, estoy vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí los senderos casi no me encantan, o sea, eso de que caminar y caminar sin que tengas un terreno inestable y que el terreno sea muy estable y que se vuelva monótono, o sea, a mí me aburre. Y aparte yo soy más de agüita dulce, más de ríos, ¿no? Pero sí, o sea, sí hago ese tipo de actividades, sí las acostumbro a hacer y yo no me fatigo, o sea, yo sí como que mi mente
mi mente se apaga y, o sea, no pienso en nada y simplemente sigo y termino. Y ya, pero no, o sea, no me siento con ese cansancio. Para mí es hacer ese tipo de actividades, o sea, me relaja, pero no al grado de sentir fatiga, no al grado de sentir esa sensación de cansancio. A mí me relaja y me hace sentir incluso como que viva, como que ese cansancio, ese esfuerzo que es en tus músculos, o sea, a mí como, sí, a mí me ayudan a valorar mi cuerpito, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer ese tipo de actividades. Y sí, al otro día me duele todo, pero justamente es por los elementos que sueltan, y específicamente el lactato, ¿no? El lactato que pues es ese dolorcito en tus músculos y en tu cuerpecito después de haber hecho, este, pues esa actividad. Esa actividad, pues que requiere mucho esfuerzo y mucha demanda energética. Pero aún así, o sea, si tú quieres hacer esa actividad, mira, pues yo soy fisio y la verdad, sí tengo muy trabajado, quizás, o sea, yo siempre te he dicho que el ejercicio es muy importante y yo sí hago ejercicio por mi salud, pero quizás no hago así como que ejercicio de mucha fuerza, ¿no? Pero yo sí llego yo sí, ni tampoco me salgo a correr, la verdad que así no me gusta correr, porque no sé, como que me aburre. Les digo que los terrenos estables no me gustan, o sea, yo soy como que más de terrenos más variables donde te tienes que ir agarrando y estar cuidando que no te resbales, no sé. Este, ay, ya se me olvidó que te estaba diciendo. El punto acá es que te quiero decir que, o sea, aquí yo te estoy definiendo qué onda con la fatiga, ¿no? O sea, que es esa percepción de cansancio y de como de debilidad de que ya no puedes más. Pero no, tampoco te quiero decir que ciertas actividades o ciertos esfuerzos intensos, o sea, te vayan a provocar fatiga, o sea, no te quedes con esa idea. Todo también es cuestión de la percepción y de lo que tú te guste hacer. Por ejemplo, como te decía, a mí no me gusta correr. No me gusta correr porque es muy monótono, o sea, yo soy como, pues, más inquieta, como que me gusta, no sé, lo rudo, lo extremo. Entonces, como te decía, o sea, ya me acordé, si bien no hago un ejercicio así muy extremo, sino más bien lo hago como de prevención, mantenimiento y salud, cuando yo hago esas actividades, no me cansan. Actividades de mi gusto, no me cansan. O sea, yo puedo, o sea, irme a las estacas, güey, y nadar y quedarme ahí todo el día sin broncas, ¿no? Obviamente con mi floti, porque, güey, yo le tengo mucho respeto al agua. A mí casi no me gusta el mar, eh, porque siento que es muy peligroso, pero al final del día me gustan mucho los ríos y pues los ríos, pues mira, uno nunca hay que confiarse, nunca hay que provocar a la naturaleza porque pues con la naturaleza nadie puede. Entonces, pues sí, tampoco te quedes con la idea de que si vas a hacer un esfuerzo te vas a fatigar. O sea, es normal sentirte cansado, es normal sentir dolor. eh, y pues la fatiga también es normal porque pues en una persona sana la fatiga después de un esfuerzo físico pues va a desaparecer eventualmente, ¿no? En pocas horas o en pocos días. Entonces pues nada, platícame mi querido seguidor qué tipo de actividades te gusta hacer a ti, o sea si te fatigas o simplemente es un cansancio leve pero que te reconforta y si al otro día te duele todo el cuerpo, no sé, platícame y platícame si ya conocías qué onda con la fatiga, ¿no? O sea, esto es una embarradita porque pues oye, es un video, pero mira, igual, como te decía en el video ya te dejé donde puedes profundizar más, así que te explica muchas cosas aburridas, pero pues que tienes que saber. Y ya, nada, saluditos.